Este hecho ocurrió al amanecer del día 25 de mayo de 1941, donde un carguero japonés se encontraba encallado en la arena de la cuarta playa. Peligrosamente estaba inclinado un ángulo de 10 grados hacia babor, hacia la parte derecha, recibiendo los embates de las olas. Este buque se llamaba el Arima Maru, y esta es una parte de su historia convertida en el transcurrir de los tiempos en una leyenda. Los naufragios siempre fueron motivo de admiración, desesperación, curiosidad y solidaridad por parte del colectivo social de los pueblos del mundo. Hoy nos encontramos en la ciudad de Mollendo. Estamos en la cuarta playa, esto es más o menos como a 4 millas del puerto antiguo de Mollendo. Ya que navegando en la historia de esta ciudad, me encontré con el lugar que ocupó este puerto en el pueblo y su actividad portuaria durante los inicios del siglo XX. Este suceso se produciría en plena Segunda Guerra Mundial y constituyó un suceso histórico de gran importancia para Mollendo y para todo el país, ya que en ese momento había una coyuntura de guerra que se tenía lugar en Europa. El buque permaneció parado en Mollendo casi 5 meses con toda su tripulación. Se han tejido muchas hipótesis sin resolver de este acontecimiento, creándose una leyenda en torno a este hecho. Unos historiadores indican que era un barco espía porque ya se planeaba el ataque a Pearl Harbor. Otros que fue simplemente una víctima más de la furia del mar mollendino. También se cree que fue la inexperiencia del capitán que no atendió las advertencias que le hacía de tierra. Otros culparon a la densa neblina de la época. Otros a las perturbaciones magnéticas que se dieron entre Tacna, Arica, Antofagasta e Iquique, que hicieron que los instrumentos de navegación no funcionasen, pero también constituye, como queda en los anaqueles de la historia del puerto, en un notable ejemplo de solidaridad que le expresó tanto las autoridades y el pueblo mollendino a los japoneses que naufragaron en la cuarta playa de Mollendo. El hecho es que el encallado sufrido por el buque Arima Maru, de propiedad de la empresa naviera japonesa Nippon Yusen Keisha, cuyo agente en Mollendo era la antigua firma Nikken Compañía, generó gran interés en los lectores de la prensa al haber parado a 80 metros de la playa, pero por la fuerte oleaje, este se había desplazado a una distancia de 30 a 35 metros de la orilla, con la proa hacia el norte y la popa hacia el sur. Diarios arequipeños, como El Pueblo, El Deber y La Noticia, y diarios limeños como El Comercio, La Crónica y La Prensa, daban información de este hecho. La noticia corrió, como se suele decir en términos elocuentes, como reguero de pólvora, atrayendo la atención de miles de curiosos hasta la altura donde se hallaba el Arima Maru. Esto es entre el kilómetro 6 y 7, como se le suele conocer Mollendo a este lugar, antes de llegar al aeródromo. Inclusive se comenta que la empresa Peruvia Corporation puso un tren de recreo hasta este lugar, de Arequipa Mollendo, para presenciar el espectáculo. El buque, que ya hacía encallado en la playa de Mollendo, cubría la ruta de Valparaíso, Arica, Mollendo, Callao, Chimbote y los puertos de Kobe, Osaka y Yokohama.
Mollendo por esa época contaba con una población pequeña, más de unos 7.486 habitantes, con una intensa actividad portuaria de exportación e importación de mercaderías de la región sur del Perú, parte de Bolivia, lo cual hizo de Mollendo la sede de 19 consulados al convertirse en un lugar de tránsito con destino al interior como al exterior. Este lugar muy pintoresco era Mollendo, ya que mientras las naves permanecían en la bahía en operaciones de parque y desembarque, la tripulación salía con frecuencia a la ciudad de compra, diversión o esparcimiento. Al ser el puerto de Mollendo un punto importante del comercio marítimo, contaba con 7 grandes compañías de vapores de nacionalidad alemana, holandesa, inglesa, italiana, norteamericana, japonesa y chilena. La naviera japonesa Nippon Yusen Kaisha era la propietaria del buque Arima Maru, encallado en Mollendo. El buque Arima Maru tenía 4.326 toneladas de registro y 7.300 toneladas de desplazamiento, y según se indica que su paso por Mollendo estaba orientado para cargar minerales que se transportarían a Japón. Se debe tener presente como una demostración de buena voluntad que los primeros barcos que trataron de rescatar al Arima Maru fueron los norteamericanos Flying Cloud y Keck San Martín, de propiedad de la compañía Grey Light. Para eso, el buque Takaoka Maru respondía al EOS de Arima Maru, llegando 2 días después desde el puerto del Callao con el fin de rescatar al Arima Maru, pero se volvió a regresar al puerto del Callao en busca de cables de acero y otros materiales necesarios para el salvataje, ya que no consiguieron estos materiales en las casas comerciales de Mollendo, retornando los primeros días del mes de junio. Ya en Mollendo, el buque Takaoka Maru continuó su labor de salvataje, pero infortunadamente, el 6 de junio de 1941, a las 5 de la tarde, murieron ahogados 2 tripulantes de este buque. Esto ocurrió cuando marineros que se encontraban en un bote dedicados a amarrar a la Arima Maru con unos cables de acero a las anclas fondeadas, fueron arrojados por el oleaje contra el buque Arima Maru, destrozando el bote. De los 4 marineros que lo ocupaban, 2 se ahogaron y los otros 2 lograron salvarse. De las 2 personas que se ahogaron, solo se pudo rescatar a uno. El otro tripulante fue perdido entre las turbulentas aguas del mar. Kitti Kawasaki, de 28 años de edad, no pudo ser encontrado. Solo se enterró al tripulante Toramatsu Nakayama, de 43 años, velado en los ambientes del Hospital Antiguo del Carmen de Mollendo, con una ceremonia sintoísta, que es una de las 2 religiones principales junto con el budismo de Japón. Él fue enterrado en el Cementerio General de Mollendo. Luego de esta tragedia, llegó el buque Sakito Maru con varios técnicos japoneses, trayendo equipos para el rescate del Arima Maru. Y por fin, el 15 de septiembre de 1941, después de haber permanecido varado 114 días en Mollendo, el Arima Maru fue puesto a flote por el buque Sakito Maru, siendo remolcado por este hasta el puerto del Callao el 24 de septiembre de 1941. 2 días después, arribaron al puerto del Callao, donde el Arima Maru fue parcialmente reparado, y para el 9 de octubre de 1941
partieron rumbo a Yokohama, en Japón. Los buques Arima Maru, Sakito Maru y Takaoka Maru, más conocidos como la trilogía Maru, fueron requisados por el gobierno japonés para ser modificados e incorporados a la Marina Imperial. Los tres participaron en la Segunda Guerra Mundial y fueron hundidos por submarinos norteamericanos. El Arima Maru, quien cayó en las costas, en las playas de Mollendo, fue hundido el 3 de abril de 1943 en el Océano Pacífico. Si quieres profundizar más en esta historia, te recomiendo la obra titulada El vapor japonés Arima Maru encallado en Mollendo en la Segunda Guerra Mundial, escrita por don Guillermo W. Coloma Elías, quien era subprefecto de la provincia de Islay en esa época, obra publicada por el Instituto Latinoamericano de Cultura y Desarrollo, que se encuentra en la biblioteca de la Municipalidad de Molleto. Bueno amigos, mil gracias por su compañía. Nos vamos con el recuerdo de estos legendarios buques japoneses, Arima Maru, Sakito Maru y Takaoka Maru, que transportaron carga, pasajeros, se convirtieron posteriormente en buques de guerra. Aún perduran sus recuerdos entre el vaivén de las olas del mar mollendino.